Ya, a partir de ahora estamos grabando la clase, ¿no? Eh, la clase de hoy, como les decía, corresponde el contenido relacionado con química orgánica. La química orgánica es una rama de la química bastante interesante, por cuanto permite eh, conocer cómo es la naturaleza y cómo la naturaleza se desarrolla y se desenvuelve, ¿ya? Eh, lo más interesante de esto es que esto que vamos a revisar el día de hoy tiene que ver con la vida misma, con lo que nosotros hacemos, con lo que nosotros somos capaces de estar eh, viviendo el día a día. Por ejemplo, si usted analiza su desayuno el día de hoy, si ya tomó, lo que consumió son productos orgánicos, ¿ya? El té o el café es un producto vegetal, por lo tanto, una planta, es un producto orgánico. Si usted consumió pan, lo mismo. El pan es el producto de la harina es del trigo, el trigo es un vegetal, también es un producto orgánico. Si usted le agregó mantequilla o le agregó otra cosa al pan, también tiene origen vegetal o animal. Por lo tanto, provienen de elementos vivos, ¿ya? Elementos que están con nosotros siempre y que permite, digamos, que nosotros obtengamos de la naturaleza eh, la, los nutrientes y la materia para poder vivir. En el fondo, de ahí nosotros podemos sacar la energía, ¿ya? Y con esa energía podemos nosotros realizar todas nuestras actividades, ¿ya? Entonces, vamos a ir al archivo. Voy a buscarlo y vuelvo al tiro, ¿ya? Ya, aquí vamos al archivo. Ahí está. Lo ponemos en pantalla completa ahora. ¿Dónde está? ¿Lo ve usted ahí? Dice química orgánica. No sabe. ¿No se ve? No. Ya, que se vea. No es esto. ¿Ve ahora eso? ¿Lo ve? Sí. Ahora sí. Ya, muy bien. Vamos a iniciar entonces. Dice ahí química orgánica. Entonces yo le puse un dibujito donde están los vegetales de los cuales hablábamos recién y una serie de fórmulas ahí que están puestas o sobrepuestas, que tienen que ver con lo orgánico. Muy bien, vamos a partir de lo más básico, o lo más elemental, ¿ya? Lo más básico, lo más elemental es tratar de definir lo que es la química orgánica, ¿ya? Entonces podemos decir nosotros que la química orgánica eh, tiene o está conformada por materia orgánica, que está conformada principalmente por dos elementos químicos, que son el carbono y el hidrógeno. Por lo tanto, a veces en los textos o la gente cuando habla de química orgánica, habla de la química del carbono, ¿ya? Refiriéndose específicamente a este elemento químico como principal elemento que está presente en todos los compuestos de la química orgánica, ¿ya? La química orgánica, o llamada química del carbono, es un estudio que realiza el hombre científicamente de las sustancias y los compuestos de tipo orgánico, lo cual quiere decir que tienen como base combinatoria en su estructura atómica los elementos que son el carbono y el hidrógeno. Y en algunos casos puede aparecer también azufre y oxígeno. Además, los compuestos orgánicos constituyen las distintas formas de los seres vivos en nuestro planeta. Por lo tanto, si usted ve
Un hongo, por un minúsculo que sea, es un ser vivo que está formado por materia orgánica. Si usted ve una lombriz, también es un ser vivo que está formado por materia orgánica. Si usted ve el perro que tiene en su casa, es un ser vivo que está formado por materia orgánica. Sus congéneres, o sea, seres humanos que viven con usted y que los rodean, son todos seres vivos que están formados todos por materia orgánica, ¿ya? Sin excepción. Los elementos químicos que constituyen la materia orgánica, por lo tanto, son el carbono, cuyo símbolo químico es la letra C mayúscula, el hidrógeno, cuyo símbolo químico es la H mayúscula. Y dijimos que podría tener también azufre, cuyo símbolo químico es la S mayúscula, y el oxígeno, cuyo símbolo químico es la O mayúscula. Entonces ahí tendríamos los principales compuestos o elementos químicos que forman parte de la materia orgánica, ¿ya? Carbono, hidrógeno, azufre y oxígeno. Después dice, la química orgánica se interesa por la estructura y el comportamiento de las propiedades. Perdón, por la estructura, el comportamiento, las propiedades y los usos de este tipo de compuestos orgánicos. Por eso es fundamental para comprender cómo funciona la vida y los diversos procesos energéticos y también industriales que ha desarrollado la especie humana a lo largo de la historia. Por lo tanto, el interés propio de la química orgánica está ahí resumido, se interesa por la estructura de los compuestos, el comportamiento de los compuestos, las propiedades de los compuestos y los usos, ¿ya? Fíjate, narremos alguna historia antigua. Hace muchos años atrás, cuando apareció el sucedáneo de la mantequilla es un producto lácteo derivado de la leche. Entonces, si usted compra un cuarto de mantequilla y la pone en el refrigerador, la mantequilla se va a solidificar y queda bastante dura. Entonces, como alternativa a esa dureza de la mantequilla y por el precio, la industria fabricó en algún momento un producto químico y que llamó de una forma parecida, ¿ya? Y que tenía el mismo color, el mismo aspecto, el mismo olor, el mismo sabor, pero que no era leche, ¿ya? Era la margarina. Pero, fíjese bien, en las primeras etapas también era dura. Entonces, buscaron la forma química de hacer de que la dureza no fuera tan grande como la de la mantequilla, aun cuando estuviera almacenado en el refrigerador. Entonces, ahí hubo un desarrollo técnico, diríamos así, de la química orgánica en la aplicación de un alimento en brindar un producto parecido a la mantequilla, pero que no es mantequilla, pero que es bastante fácil de esparcir por arriba del pan. Ese producto, que es la margarina, es un producto que ha sido sintetizado por el hombre. Y obviamente ahora ya está industrializado, porque hay fábricas que se dedican solamente a eso para poder eh, vender o producir. Para la química moderna, los elementos que forman los compuestos orgánicos son aquellos que usualmente aparecen en los organismos vivientes y en sus compuestos derivados, como por ejemplo el carbono, el hidrógeno, el azufre, el oxígeno, que ya vimos, pero también aparece el nitrógeno, ¿ya? Y todos los elementos que son halógenos. Por ejemplo, dice, los carbohidratos en general, carbohidratos son azúcares, harinas, celulosa. Esos son carbohidratos. Están formados básicamente por tres elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno. CHO, carbono, hidrógeno, oxígeno. Las proteínas, los aminoácidos en general, proteínas, las carnes blancas, rojas, están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. CHON, ¿ya? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Exclusivamente por estos compuestos, por estos elementos. Las grasas, los lípidos, los aceites en general, están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, y a veces algunas tienen fósforo, la letra P, nitrógeno, la N, y azufre, la S. ¿Ya?
Y los ácidos nucleicos, que son los componentes de las células que guardan y mantienen la identidad nuestra, y tiene el material genético. Esos ácidos nucleicos están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Si usted se fija, ahí en esa lista de compuestos, que son compuestos naturales, prima el carbono, en todo está el carbono, en todo está el hidrógeno, en todo está el oxígeno, y aparece el nitrógeno en 3, aparece el fósforo en 2, la P, y el azufre en 2. ¿Ya? Por lo tanto, si nosotros sacamos cuenta cuántos son los elementos químicos, más de 100, más de 110, ¿ya? De estos elementos químicos que vimos las clases pasadas en el sistema periódico, solamente estos elementos, que son unos poquitos, conforman lo que es la materia orgánica. Y de ello depende lo que nosotros llamamos el milagro de la vida. Dice, aunque los elementos mencionados son los más frecuentes, las sustancias orgánicas están compuestas también por otros elementos, tanto orgánicos como inorgánicos. Y yo ahí le he agregado una fotito donde usted puede ver que aparecen al tiro, ahí, por ejemplo, algún desarrollo de la ciencia, de la química orgánica, que tiene que ver con la medicina, con la elaboración de remedios, con medicamentos, ¿ya? Y los medicamentos, usted sabe que pueden ser paliativos, o sea, pueden calmar una afección eh, dolorosa, por ejemplo, o bien pueden sanar, ¿ya? Una u otra, ¿ya? Pero hay remedios para todas esas cosas y ahí los médicos son los que van viendo y desarrollando cuál de ellos va a utilizar. Ahora bien, un poquito de historia. El origen del nombre química orgánica. Dice que proviene de ciertas teorías científicas que estuvieron en boga hasta mediados del siglo XIX y que proponían que los compuestos orgánicos eran necesariamente restos o residuos de antiguos seres vivos. Por lo tanto, sostenían que toda la materia orgánica provenía de sus cuerpos. Fíjese, esto estaba muy influido por lo siguiente, porque en los siglos pasados el hombre descubrió el petróleo y el petróleo lo extrae del fondo del suelo, ¿ya? Y el origen del petróleo es que en su estado primitivo fueron bosques o fueron grandes animales que por cataclismos de la tierra en algún momento quedaron sumergidos y bajo la tierra y sometidos a presiones altísimas. Entonces ahí, bajo el suelo y con alta presión, empezaron a reaccionar y derivaron en lo que nosotros llamamos ahora los hidrocarburos. Y el hombre logró extraer este producto del suelo y el petróleo crudo empezó a sintetizarlo o a pasarlo por una fábrica para poder separar sus componentes. Y lo que tenemos hoy en día, ¿no? Hoy en día, evidentemente, nosotros vivimos en base al petróleo. Obtenemos de él el combustible para la locomoción, el combustible para la calefacción, obtenemos ahí productos derivados del petróleo para poder asfaltar las carreteras, productos para poder elaborar tejidos, pero también remedios, ¿ya? Entonces, antes pensaban que estos animales o vegetales que sucumbieron y formaron parte de la materia orgánica que el hombre ha extraído, era materia orgánica que provenía de cuerpos vivos. Sin embargo, fíjese que allá por el año 1828, un químico de origen alemán, Friedrich Wöhler, se dio cuenta que las sustancias orgánicas, como el cianato de amonio, ahí está su fórmula, CH4N2O. Eso significa un carbono, 4 hidrógenos, 2 nitrógenos y un oxígeno. CH4N2O. El cianato de amonio podía convertirse mediante determinados procesos químicos en una sustancia orgánica, como la urea.
que forma parte de la orina de todos los animales. Entonces, fíjense, podía formar urea a partir de un elemento inorgánico. Entonces, echó por tierra eso de que la materia orgánica solamente de materia orgánica, o de seres vivos. Yo que también algunos compuestos inorgánicos podrían derivar en compuestos orgánicos. Este señor Waller, Fritz Waller, obtuvo la primera evidencia de que la materia orgánica y la inorgánica podían tener un origen común, no relacionado necesariamente con la vida. Ahora bien, este señor Waller es bien interesante, ¿eh? Porque él, como científico, ahí está su cara, él como científico tuvo un origen distinto. Él estudió obstetricia, entonces su primera actividad profesional era asistir los partos y los nacimientos de las guaguas. Sin embargo, con su señora se dedicaron a estudiar y le gustaba esto de la investigación y se metieron a hacer la experiencia necesaria y después de ello derivó en la docencia y terminó siendo profesor de la universidad en Alemania, más o menos cuando él tenía como 32 años, o sea, realmente joven. Y de ahí ejerció docencia siempre y la investigación. Y se olvidó de su primera profesión, que era la obstetricia. Sin embargo, para la química orgánica fue un verdadero aporte, ¿ya? Por tanto, es bastante interesante. Entonces ahí tenemos un esquemita donde habla, o sea, ustedes pueden ver probeta, ya, algo para medir, algo que están haciendo procesos como destilaciones, que no fueron son propias de la química orgánica. Dice, la química orgánica empezó a ser una rama fundamental de la química moderna en pleno siglo XX, cuando nuevos métodos de investigación surgieron gracias a la tecnología. Así se logró comprender mejor los procesos propios de los compuestos orgánicos. En ello también jugaron un rol importante la biología y la medicina. Vamos a entrar en otra área ahora. Vamos a empezar a clasificar los compuestos orgánicos. Esto vamos a ir de lo sencillo a lo más complejo. La primera clasificación que asoma aquí, a grosso modo, así, viendo muy grande esto, es según cómo se produce, o la forma como se produce, cómo se fabrican, o cómo se sintetizan. Entonces, tenemos ahí un primer grupo, que serían los compuestos naturales, que son los sintetizados por los organismos vivos, como por procesos también naturales. Por ejemplo, el azúcar que usted le pone al cafecito, si consume azúcar, ya proviene, en nuestro caso, de la remolacha. La remolacha es un vegetal, y este vegetal, al cultivarlo en los potreros, tiene hojas, tiene follaje, y recibe riego, y por sus hojas recibe el sol, y transforma la energía solar en compuestos orgánicos como la glucosa, pero lo hace mediante una reacción química llamada fotosíntesis, que ocurre solamente en los vegetales verdes. Y ellos forman alimento, en el caso de la remolacha, lo almacena en un bulbo grande que está bajo tierra, y que el agricultor lo saca, lo lleva a la llanza lo elabora y extrae de ahí el azúcar que llega refinada a su casa. Pero, ¿quién la fabricó? ¿Quién la sintetizó? El vegetal, ¿ya? El vegetal. Dice, ya sea en forma natural o sintetizada, cualquiera de estas dos variables, en este caso no interviene el ser humano para poder sintetizarlos. Esa es la gracia, es que el ser humano ahí no interviene. Entonces, hay más ejemplos. Por ejemplo, las proteínas, los lípidos, los ácidos nucleicos, ellos pueden ser sintetizados por seres vivos, organismos vivos, mientras que el petróleo se produce como resultado de procesos geológicos que duran miles de años. Fíjese bien, si usted tiene en su casa aves, las alimenta con materia orgánica, trigo, maíz, pasto, el ave crece, le puede dejar a usted como producto los huevos, que son materia orgánica, y usted los consume, que es parte de su alimento.
Pero también usted puede tomar el ave y sacrificarla y convertirla en una cazuela. ¿Y qué va a obtener de ahí? Sus proteínas, sus lípidos y todos sus componentes orgánicos que con el sistema nucleico. Estos fueron sintetizados por la gallina, ¿ya? Usted, claro, ayudó dando el alimento, pero la gallina hizo su trabajo y formó la materia orgánica. En cambio, el petróleo, el que usted echa al vehículo, ese demoró miles de años bajo el suelo para elaborarse, ¿ya? Para poder quedar como lo conocemos ahora, como el oro negro que es. La otra parte sería los sintéticos, esos son de forma natural esa misma, sin que el hombre intervenga, lo otro con intervención del hombre, los sintéticos. Esos obviamente son sintetizados artificialmente por el ser humano en sus laboratorios químicos. Por ejemplo, todos los fármacos que ya veíamos antes, todos los colorantes, los plásticos, están obviamente dentro de esos productos que nosotros también usamos y que tenemos día a día con nosotros, ¿ya? Y tenemos ahí dos herramientas que les pueden servir. A un lado, los productos naturales, o que se han formado en forma natural, y están ahí las frutas, las verduras en general, ¿ya? Vegetales. Y por otro lado, los sintéticos, ¿ya? Y ahí destaca, por un lado, esto de los neumáticos de los vehículos, que también son de origen eh, orgánico, sin embargo, son producidos por el hombre. Y en los otros aparece el nylon o hilo de pescar, que en el fondo también es un producto eh, orgánico, pero que obviamente para poder elaborarlo el hombre ha intervenido en forma industrial, ¿ya? Segunda forma de clasificar los elementos orgánicos. La primera era según cómo se produce. La segunda forma sería según su estructura, ¿ya? Cómo están formados. Entonces ahí tenemos tres tipos. Tres tipos. El primero va a ser los hidrocarburos, que son aromáticos, ¿ya? Aromáticos, que poseen olor, entonces, ¿ya? Nosotros podemos sentirlos a través de la nariz. Son compuestos orgánicos cíclicos que tienen forma de anillo y que tienen la particularidad o la peculiaridad de que su estructura de alternar un enlace simple con un enlace que es doble. Entonces ahí parece, por ejemplo, en la primera esquema, el benceno que aparece en forma que tiene 6 lados, pero en realidad un lado muestra un enlace y otro lado tiene 2 enlaces, por eso a veces 2 rayas. El tercer ladito tiene un enlace, el otro tiene 2 enlaces. Después el otro un enlace y el otro 2. Entonces van alternados entre un enlace y 2 enlaces. El benceno. A otro lado está el tolueno, que también tiene lo mismo. A mí me gusta el benceno, pero agrega eso el grupo carboxilo, ¿ya? En donde aparece ahí un CH3, perdón, un grupo metilo. Y en el fondo, ¿estos qué son? Son hidrocarburos, o sea, son combustibles. Tienen esa forma de anillos aromáticos. Y de hecho, casi todos los hidrocarburos son aromáticos. Hay gente que, por ejemplo, le carga benzina a su vehículo y le encanta el olor a la benzina, porque tiene esos anillos que son aromáticos. Segundo, hidrocarburos alifáticos. Estos son hidrocarburos que no tienen carácter aromático, o sea, no tienen olor. Por lo tanto, pueden ser lineales o pueden ser cíclicos, ¿ya? Entonces, tenemos ahí por un lado, por ejemplo, el pentano, que tiene 5 carbonos, pues eso es penta, ¿ya? Y al lado, eso mismo está en forma cíclica, formando un anillo. Entonces, en ese caso se llama ciclopentano. El pentano o el ciclopentano, ¿ya? Son hidrocarburos alifáticos.
Tercera clasificación, compuestos que son organometálicos, o sea que dentro de su forma tienen algún metal. ¿Dónde está? Mira, que está ahí, sí. Ya, sigamos. Digamos dónde está. Ahí estamos. Dice ahí, organometálicos. Son compuestos orgánicos conformados por átomos de carbono unidos covalentemente a uno o más átomos de elemento metálico. Por ejemplo, el metil litio. El metil es el CH3 y tiene al lado un metal que es el litio. Todo está unido mediante un enlace covalente, a veces una línea ahí con el litio. Y después al lado está el butil litio. El butil es el CH3 unido al CH2, unido al CH2, unido al CH2. Todo eso, 4 carbonos con los respectivos hidrógenos, están unidos a un metal que es el litio, o sea, el butil litio. Sigamos. Según, esa sería la tercera clasificación. Entonces, según su estructura, aromática, alifática y organometálicos. Ahora, miren, según sus funciones, Y en este caso hay que fijarse que los compuestos orgánicos puedan tener estos grupos funcionales, que son grupos hidroxilo, o sea, guión OH del agua, o un grupo carboxilo, donde está la O, dos enlaces y el carbono, o bien un grupo amino, donde está el nitrógeno, un guión con el enlace, y eso tiene dos hidrógenos, NH2, entre otros. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, los alcanos, los alquenos y los alquinos. Tres tipos: alcanos, alquenos, alquinos. Estos no se discuten mucho, es fácil de entender. Son hidrocarburos que contienen estructuras basadas en carbono e hidrógeno, aunque también pueden tener otros átomos enlazados. En los alcanos, los átomos de carbono están enlazados por enlaces simples. Si ustedes fijan, el propano, que es un alcano, mira, CH3, CH2, CH3. Entonces están unidos por enlaces simples. ¿Ya? Los alquenos tienen enlaces dobles. Entonces tenemos abajo, al medio, tiene el propeno, que es un alqueno, tiene enlaces dobles. Entonces tenemos CH3, enlace simple, CH, doble enlace, CH2. Entonces, la presencia de este doble enlace transforma a ese compuesto en un alqueno. Y los alquinos tienen enlaces triples. Por ejemplo, el propino. ¿Ya? El propino tiene CH3, guión, un enlace, CH, tres enlaces, CH. Entonces, ahí tenemos el propino, o el metilacetilo. Muy bien. Dentro de esto está, obviamente, lo que voy a seguir hablando, ¿no? El propano, ustedes habrán oído hablar de él. El gas tiene como base el propano y el butano, especialmente los gases de encendedores, propano, butano, ¿ya? Sin embargo, si nosotros vamos viendo hacia adelante los que están más elaborados, los octanos se refieren a la que tienen 8 carbonos. Y los octanos son las moléculas componentes de la benzina o de la gasolina, ¿ya? Entonces, cuando usted compra gasolina, va a una bomba, lo que le pide al bombero es que surta su vehículo con combustible. Y el bombero le va a preguntar, ¿qué tipo de combustible? Entonces usted le va a decir de 95, o 93, 95 o 98. ¿Qué significan estos números?
significa la cantidad de octanaje, o sea, la cantidad de octanos que tiene la benzina por volumen. El que tiene menos octanaje, que tiene menos octanos, es el 93. El de 95 tiene promedio, tiene 2 más. Y el 98 tiene obviamente 3 más, tiene mayor octanaje. Entonces, por esa razón, los dueños de los vehículos lo que hacen primero al comprarlo es investigar con qué octanaje funciona su motor. Porque a mayor octanaje, mayor energía, mayor combustión. A menor octanaje, menor energía, menor combustión. Pero los motores los hacen o los adecuan a estos tipos de octanaje. Pero a eso se refiere, a un compuesto parecido a esto. Pero en vez de 3 carbonos, tiene 8 carbonos. Octano significa 8 carbonos. ¿Ya? Y corresponde a esto que tiene enlaces simples. Enlaces simples, ¿ya? Sigamos. Después están los alcoholes. Los alcoholes son conocidos también, ¿no? Son hidrocarburos que tienen sustituido un hidrógeno por un grupo hidroxilo. Entonces, cambia un hidrógeno por un grupo OH. Si varios grupos hidroxilos sustituyen a varios hidrógenos, se llama polialcoholes. Por ejemplo, el etanol, también llamado alcohol etílico, corresponde a CH3, o sea, un enlace, CH2, otro enlace, OH. Entonces, el último, hay un grupo hidroxilo. Ese es el etanol, o el alcohol etílico, el que tiene el aguardiente, que tiene el pisco, que tiene el vino, la cerveza, etc. Alcohol etílico es el que usamos para beber cuando hay fiesta. ¿Listo? Después hay otro tipo de alcoholes que tienen más grupos hidroxilos. Por ejemplo, al lado tenemos el propanol, alcohol propílico. Ese es CH3-, CH2-, CH2OH. En ese caso, tenemos que otro tipo de alcohol. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Que esto tiene 3 carbonos. Esto tenía 2 carbonos. Después tenemos el ciclopentanol, ¿ya? Que también es un tipo de alcohol donde está el UH fuera de un anillo. El anillo es simple y tiene cada esquina un carbono. 1, 2, 3, 4, 5. Sería un pentanol, ¿ya? O alcohol ciclopentílico. Y al lado tenemos ciclohexanol, o sea, un anillo de 6 carbonos con el grupo OH, ciclohexanol. Después vienen las cetonas. Dice, son compuestos orgánicos que tienen en su estructura un grupo carbonilo, o sea, O doble guión, C doble guión, enlazado a 2 átomos de carbono. Por ejemplo, la propanona, que sería la acetona, aquella que usted utiliza para limpiarse las uñas, ¿ya? Su fórmula sería CH3, un guión, carbono, y ese carbono que está arriba en el centro está unido a otro grupo CH3 mediante un enlace y por 2 enlaces a un oxígeno. Podemos aprovechar ese esquema para que ustedes comprendan lo siguiente. Los carbonos, siempre cuando se combinan con otros elementos químicos, siempre van a ser a través de 4 enlaces. Siempre a través de 4 enlaces. ¿Ya? El que está al medio ahí, de la acetona, si ustedes se fijan, tiene 2 comprometidos con el oxígeno. Uno comprometido con un grupo CH3 y otro comprometido con el otro grupo CH3. Por tanto, 4 enlaces. El que está en la esquina, CH3. El carbono también tiene 4 enlaces. Uno comprometido con el carbono, que está dibujadito, pero después tiene al lado un hidrógeno, H3. O sea, tiene 3 hidrógenos. Un enlace para cada hidrógeno. Si usted suma eso, también da 4. Al lado da lo mismo. CH3. También acabamos de 4 enlaces. Entonces, siempre el carbono se une a través de 4 enlaces. El hidrógeno siempre a través de un enlace, el oxígeno siempre a través de 2 enlaces. En la butanona,
butanona, tenemos también el mismo ejemplo. CH3, un enlace, C, doble enlace con el oxígeno, un enlace con el CH2, CH3. Ahí donde aparece el CH2, mirémonos. Carbono tiene 4 enlaces, uno con el carbono que está unido al oxígeno y otro con el carbono que está unido al CH3. Y le quedan 2, por eso tiene 2 hidrógenos, CH2. ¿Ya? Sigamos. Los aldehídos son compuestos orgánicos que tienen en su estructura un grupo carbonilo O, doble enlace, C, doble enlace, enlazado a un átomo de hidrógeno y a un átomo de carbono. Por ejemplo, el metanal, que es el formaldehído, tiene el carbono al medio, 2 enlaces con el oxígeno, uno a cada hidrógeno. El etanal, acetaldehído, tiene el carbono unido un enlace con el CH3, uno con el oxígeno, 2 enlaces, y con el hidrógeno otro. Y el propanal, aparece el carbono arriba, 2 con el oxígeno, 2 con el hidrógeno, pero uno con el hidrógeno, otro con el CH2, y el CH2 con el CH3. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos? Que van creciendo en carbonos. Carbono. El primero tiene un carbono, el segundo tiene 2 carbonos, el segundo tiene 3 carbonos. ¿Ya? Y se van equilibrando los enlaces. Ácidos carboxílicos son compuestos orgánicos que tienen en su estructura un grupo carboxilo, ion COOH. Por ejemplo, el ácido metanoico o ácido fórmico tiene la fórmula el carbono unido al hidrógeno a un lado, 2 enlaces con el oxígeno y uno con el grupo H. El ácido fórmico se produce en forma natural en las hormigas. Las hormigas tienen como en su estructura forman ácido fórmico. Y si usted, por desgracia, ha logrado que una hormiga vaya a dar a su boca, sabrá el sabor que tiene, ¿ya? Y que es bastante irritante. Ese es el ácido fórmico. También tiene ácido fórmico algunos hemípteros, como las avispas o las abejas. Cuando alguien le pica, también recibe ácido fórmico. Ahora, tenemos al medio tenemos el ácido acético o ácido etanoico. El ácido acético no es más que el vinagre, ¿ya? El vinagre que nosotros lo preparamos por natural a partir de alcoholes, que por la generación del alcohol, del vino, ¿ya? Entonces sería fórmula CH3, C al medio, 2 enlaces con el oxígeno, uno con un grupo OH. Entonces, la diferencia entre el ácido fórmico y el ácido acético es que el ácido fórmico tiene un carbono, el ácido acético tiene 2 carbonos. Y a la derecha tenemos el ácido propanoico, ¿ya? Este tiene 3 carbonos. Tiene la misma estructura, con un carbono al final, unido al oxígeno y unido a un grupo H. Esto hace el COOH, ¿ya? Que habíamos visto arriba. Y tiene otros carbonos más, cuando ahí tiene 3. Ya, eso serían los ácidos carboxílicos. Después tenemos las aminas. De amonio, y serían los NH3, por denominados suficientes. Por ejemplo, en la metamina, H3, ion NH2. Dimetamina, CH3, NH al medio, CH3, al lado. Etilmetamina, CH3, CH2, y allá está el NH, CH3. Pero el NH un enlace al hidrógeno, ¿ya? Las aminas tienen que ver ya con componentes cercanos o que tienen que ver con las proteínas, ¿ya? Entonces, según las funciones, tenemos nosotros alcanos, alfones, alcanos, alcoholes, zonas, aldehídos, ácidos carboxílicos y las aminas. Enseguida
se pueden clasificar según su peso molecular. Tendríamos otra manera de clasificar. ¿Ya? Y la cuarta forma de clasificarlo. Y el peso molecular o el tamaño. Tendríamos ahí una división muy sencilla. O son monómeros o son polímeros. Monómeros o polímeros. Mono significa uno. Poli significa muchos. Entonces, monómero son unidades moleculares que se enlazan mediante enlaces químicos para formar macromoléculas denominadas polímeros. Por ejemplo, la glucosa. La glucosa es una molécula, entonces eso sería un monómero. Pero si la glucosa se une a otra glucosa, y esa otra glucosa, y esa otra, de forma, no, 100 o 1000 glucosas en una cadena, ya es un polímero. Y el polímero ya no es dulce, sino que tiene otras propiedades. La glucosa, cuando se forma un polímero, forma lo que llamamos nosotros el almidón. Almidón, o la, usted dice más sencillo, la harina. Si usted compra un quital de harina, sabe lo que lleva. Y si usted toma el sabor, no tiene nada dulce. Sin embargo, su constitución química son muchos moléculas de glucosa, ¿ya? Que están ahí unidas, formando una molécula grande que no es soluble al agua como la glucosa. El monómero se puede disolver en agua, el polímero no se puede disolver en agua, ¿ya? Y obviamente cambia las propiedades. Usted puede hacer muchas cosas con la harina y con azúcar también, pero tienen propiedades distintas y usos también distintos. Y otro ejemplo que tenemos ahí puesto es el de la celulosa. La celulosa. Por un lado tenemos la glucosa, que es el monómero, pero si se forman muchas glucosas ya dentro del vegetal, pueden dar origen a otro tipo de moléculas que sería una celulosa. Y la celulosa forma parte de lo que nosotros llamamos el leño o la dureza de los vegetales. Y obviamente, por forma industrial, el hombre lo ha logrado extraer del vegetal y elaborar papel, ¿ya? Que no es otra cosa que celulosa, ¿ya? Pero si usted pone en su casa un leño para hacer fuego o para calentarse, lo que tiene eso fundamentalmente es celulosa, ¿ya? Ahí tendríamos entonces esta última división que era, de acuerdo a su tamaño, monómeros o polímeros. Y la química orgánica y la química inorgánica tiene una diferencia esencial. La orgánica y la anorgánica tiene que ver con el tipo de compuestos en los cuales se interesan. La química orgánica estudia los compuestos cuya estructura está basada en el carbono o en el hidrógeno. En cambio, la inorgánica se ocupa por igual en el resto de elementos, de todos los restos de los elementos químicos, ¿ya? Capaces de formar parte de las sustancias que sostienen la vida, pero no como elementos fundamentales y primordiales. Por ende, existen compuestos inorgánicos que contienen carbono y hidrógeno, pero no existen compuestos orgánicos sin carbono. El carbono es fundamental para que se reconozca como compuesto orgánico. De esa forma, o así, la química inorgánica explora mayormente compuestos formados por enlaces que involucran interacciones electrostáticas, así como también compuestos metálicos, que en su gran mayoría son buenos conductores de calor y de electricidad. En cambio, la química orgánica estudia compuestos formados por enlaces covalentes, que son enlaces formados cuando se comparten electrones de los últimos niveles de energía de los átomos. Ah, me pasé. Ejemplo de química orgánica. Entonces ahí les puse una foto motivadora de una barra de jabón. El jabón es un producto orgánico y se puede fabricar a partir de las grasas animales o vegetales. Yo recuerdo cuando niño que pasaba por la calle un señor en un cartón comprando los huesos y los fierros. Y los huesos los vendía en una fábrica de jabón. ¿Y qué hacían con los huesos? Eso que la gente desechaba en su casa. Allá en la fábrica de jabón los ponían a hervir, ¿ya? Y el agua caliente sacaba todas las moléculas de grasa y las separaba del hueso y del agua. Y sacaban la grasa y esa agua esa grasa la podían transformar en jabón.
jabón no tan elaborado como el que están viendo ahí, sino jabón de aquel para mecánico, jabón a lo mejor para la ropa, o de esa ropa industrial, etc. Pero después con un poquito más de cariño y mejorando los aceites, evidentemente podían fabricar mejores jabones. La fabricación de jabón se produce mediante el proceso llamado saponificación, que es a partir de grasas animales y vegetales. Cualquier grasa es susceptible de transformarse en jabón. ¿Sí? Y para eso se requiere la grasa o el aceite más lo que nosotros llamamos la soda cáustica o el hidróxido de sodio, que se mezclan, se agita y lentamente va apareciendo el jabón. ¿Listo? El jabón. Por otro lado, va quedando glicerina. ¿Ya? Después, otro ejemplo de la química orgánica tiene que ver con la fermentación y la destilación, que nosotros también le damos harto a eso. Por fermentación sacamos los alcoholes. El dulce de la uva se pone un fudre al cual llega levaduras naturales y fermenta y produce la formación de alcoholes. Pues también yo le puse ahí una foto donde está el pan, que el pan también fermenta y fermenta con la acción también de hongos. Usted compra levadura, las levaduras son hongos, ¿ya? Y la otra parte, la industrialización, es la destilación. ¿Qué es la destilación? La destilación no es más que un método de separación. Separa el agua del alcohol. Entonces, cuando alguien tiene, por ejemplo, el orujo que está fermentado, entonces lo pone dentro de un alambique, un poco de agua, y por destilación, como el alcohol se evapora más rápido que el agua, sale primero, se evapora y se enfría fuera del alambique y cae gota, 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 gota. El alcohol que llamamos aguardiente. Deja caer aguardiente, sacamos esto porque después va a venir el agua y el agua hierve a casi cercano a 100 grados. Por lo tanto, sí, es una forma de separarlo. La otra forma de conocer cómo también tenemos la química orgánica es la síntesis de los almidones. Ya le hablé de eso, se lleva dentro de las plantas mediante la fotosíntesis y hay una serie de reacciones químicas que llegan a elaborar el almidón. Yo ahí le puse una foto en donde en el extremo izquierdo aparece el almidón como producto de toda una serie de reacciones químicas dentro de las células, dentro del cloroplasto, dentro de la estructura que es de color verde, y eso dentro del citoplasma, por lo tanto está formando parte del ser vivo. Y después tenemos las aplicaciones que nosotros hacemos de la industria petroquímica, donde se obtienen muchos polímeros derivados del petróleo, como productos también plásticos, la gasolina, el benceno. Y le agrego una foto, con la alerta que estos días cerraron una de estas industrias ahí cercano a Ventanas, porque producía mucha producción. ¿Ya? Y además, agregar de que la industria está cambiando la tecnología para derivar hacia motores de tipo eléctrico, porque el petróleo se está agotando. El petróleo llegará un momento, no más allá de 30 o 40 años, en que no habrá una gota y obviamente los motores a combustión no van a servir. ¿Ya? Entonces estamos al término de una etapa. Si ustedes se fijan, como muestra, en Chile van a cerrar o cerraron una industria del petróleo cerca de Ventana y en tiempo más cambiará la ingeniería de todos los automóviles y todos estos automóviles de combustión con combustibles fósiles van a quedar obsoletos. Muy bien, pues, esto es la clase de hoy. Espero que la haya disfrutado. Voy a poner los archivos en su lugar para que usted pueda tenerlos. ¿Ya? Y que le vaya bien, pues. Gracias. Gracias, profesor.